Bueno, buenas tardes. Estamos aquí esperando la palabra de Teodoro, no la mía, pero me toca a mí, pues esas cosas de cortesía que se hacen al comenzar y que yo hago con muchísimo gusto. Teodoro Bondiale Oco nació en Guinea Ecuatorial hace ya algunos años, profesionalmente enfermero, sociólogo, licenciado en ciencias políticas y, sobre todo, un activista por la democracia. En cada uno de los lugares donde ha estado, allí se ha comprometido siempre en esa tarea. Para introducir una presencia africana con un discurso diferente al tradicional, entró en la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, la FAC, de la que actualmente es secretario. Una gran parte de su compromiso lo ha ejercido ahí y desde ahí. Su vida laboral se desarrolló preferentemente en el sector sanitario, donde llevó a cabo tareas sociopolíticas de transformación y además es miembro de la plataforma que cuestiona la política sanitaria española hacia las personas migradas. Yo no voy a darles el currículum de Teodoro, que es larguísimo, pero sí les sugiero que si quieren leerlo despacio, muy interesante, pues entran en Google y normalmente Papá Google lo dice casi todo, y en este caso también el currículum de Teodoro se lo pueden encontrar. Pese a que lleva en España más de 50 años, vino con 20, tengo entendido, sí. No ha dejado de mirar a África y siempre ha visto la necesidad de realizar una mirada urgente y crítica al grave fenómeno migratorio que se vive en Canarias. Para enfocar la charla de esta tarde, yo me he permitido, abusando de su confianza, utilizar sus propias palabras. De manera que abramos la ventana a lo que Teodoro nos va a llevar en la reflexión. Hay principios que uno encuentra en todos sus discursos, declaraciones, entrevistas, que son muchas, y que casi siempre se repite de manera insistente. Ya no tenemos que hablar de migraciones, tenemos que hablar de movilidad humana. El ser humano está vivo, se mueve, somos tierra en movimiento. El ser humano cambia, busca, interactúa con los otros humanos y con la naturaleza. De lo contrario, está muerto. Por lo tanto, la movilidad humana, lejos de ser un problema, es un signo de vida. El fenómeno de los flujos migratorios, ha repetido muchas veces Teodoro, se ha presentado de una manera interesada negativamente. Es un fenómeno que se ha presentado con tintes negativos. Y es que las personas migrantes, para ser mejor explotadas, tienen que llevar el estigma de lo negativo. Si tuviéramos la valentía de considerarlos como iguales, no las podríamos explotar. ¿Está claro? Entonces, esa negatividad interesada que todavía encontramos en algunas personas y en algunos colectivos, no es ingenua. Tiene una razón de ser, pues, para explotarlo. Si esas personas las consideráramos nuestros iguales y no las viéramos negativamente, gozarían de todo nuestro respeto. Buscaríamos para ello la igualdad, sobre todo la igualdad de oportunidades, la igualdad de salir adelante en la vida. Siempre ha sido así, leo textualmente. Los enriquecidos necesitan controlar los flujos migratorios, tildándolos de peligro para las poblaciones de sus países, claro, y creando una entidad de miedo. Esa es la máscara que trataremos de desenmascarar esta tarde.
él participó en una tarea preciosa, la de las máscaras, aquellas exposiciones magníficas de hace unos años, y esto lo repitió varias veces cada vez que intervenía hablando de ello. Hay que desenmascarar esa máscara del tinte negativo que se le ha dado a los flujos migratorios, a la movilidad humana. No es nuevo lo que está pasando. Casi siempre ha sido así. Quizá los nuevos seamos nosotros porque lo vamos oyendo y nos suena nuevo. Pero ojo, hay que madurar mucho, crecer mucho, afrontar mucho, porque este es un problema que está arraigado en la sociedad y en muchos sectores de la sociedad. La historia es vieja. Apunta este enfermero con palabras punzantes frente a las cuales no existe anestesia posible. Porque la mirada de Teodoro es amplia, tiene visión de futuro, analiza el presente, siempre dice cosas que nos motivan, que nos animan, que nos serenan para seguir trabajando. Gracias, Teodoro. Te tenía tan frío porque lo aprecio mucho, ¿no? Me recuerdas a alguien. Sí, ¿verdad? Te recuerdo a alguien. Sí. Pues sí, hay que recordarlo también. Sí. Bueno, Tienes que ponerte muy cerca porque la tecnología en esta casa funciona muy pobre. sí, Entonces, mejor. tienes que acercarte, avises si se oye y ya bastante, ¿no? ¿Se oye? Bueno, después de escuchar tantos piropos, me siento como forzado a mejorar, ¿no? Lo voy a intentar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, los de aquí y los de allá, incluyendo los de San José y Fuerteventura, y a la gente que está en mi casa, que no han podido venir. Yo tengo la costumbre de rescatar cosas que me enseñaron en mi casa y cosas de mi abuela. Y son como formas de entrar a hablar con el otro que en Europa se han perdido. Y es la fábula y el cuento. Si voy a contarles un cuento que creo que servirá como para introducirnos en la realidad que nos ocupa ahora, ¿no? Estamos en un pueblo donde vivían los cangrejos. Y un día el hijo del cangrejo le preguntó a sus padres cómo podía crecer, engordar y ver el mundo. Y le dijeron los papás cangrejos que tiene que salir del agujero para poder crecer, medrar y ver el mundo. Y se dio la vuelta y le dicen los papás del cangrejo, esperar un poco, espera un poco que todavía no hemos acabado. Que cuando salgas del agujero y vayas a ver el mundo, no te olvides del agujero. Porque cuando vuelvas al agujero, habrás engordado mucho y no vas a poder entrar. Un consejo. Y otro consejo es que cuando vayas por el mundo, no hagas daño a un niño, porque no sabes, el día de mañana igual va a ser tu rey. Y se vengará y lo pasarás mal. El tercer consejo es que no hagas daño a un viejo, porque no sabes la gente que hay detrás de él. Y el último consejo, para que dejarte en paz y vivir por el mundo, es que no te dejes aplastar, no te dejes pisar, porque nuestro caparazón es blando y nos rompemos. Y esos consejos son los que le dieron los padres del cangrejo al cangrejo hijo. Y esto es lo que me aplico yo cuando voy por el mundo. Por eso me parece muy triste y muy peligroso
cuando alguien en el siglo XXI hace daño a un niño, cuando alguien maltrata a un viejo, cuando alguien se deja pisar. Me revelo directamente, porque no te debes dejar pisar por nada ni por nadie. Y cuando alguien que vive en Roma y que está muy malito ahora, dije, no tengáis miedo, tiene razón, porque el miedo es una forma de aplastar al otro. Yo tengo tendencia a hablar. Me enseñaron a hablar en casa y creo que lo hago con moderación y con interés. Pero hoy veníamos a hablar de algo que lo dijo Isabel, que son los flujos migratorios, y mi propuesta de reflexión es ¿por qué tenemos ese nombre cuando ya no funciona? Las migraciones ya no funcionan, ya no se llaman así, se llaman movilidad. Y eso hay que razonarlo, reflexionarlo y llegar a la conclusión de que es un camino nuevo que hay que empezar a abrir porque el futuro lo va a exigir. Yo os comento una cosa que me ha pasado hoy. Por la mañana escuché en la radio, en la tele, alguien que me decía que me preparara un kit de supervivencia. Y me llamó la atención, porque yo soy sociólogo y he estudiado algo de historia y esos avisos se daban en Francia, en París y en Londres cuando estábamos en la entrada de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy un poco asustada. Dame usted miedo. Claro, eso es lo que están hablando. Si tú tienes miedo, te están controlando de alguna manera. Te están paralizando el impulso y el entusiasmo. ¿Y qué he hecho yo cuando me encargaron esta charla? Vamos a llamarlo así, porque hablar de un tema como los flujos migratorios, cualquiera de ustedes lo podría hacer, porque es una experiencia. Yo les voy a contar mi experiencia con las intervenciones que he visto. Entonces les he traído un documental de 10 minutos de lo que hicimos hace 10 años, cuando en 2006 llamaron crisis de los países. Yo veo, seguramente el compañero que está en Fuerteventura recordará que estuvimos viendo la casa de la señora y la playa de la señora, que desde el siglo pasado una embarcación venía del Sáhara, llegó a la playa de la señora. ¿Por qué se llama playa de la señora? Porque los que llegaron no sabían dónde estaban. Y lo único que recordaban es que había una señora que les acogió. Y digo bien, los acogió, no los recogió, que es lo que ahora estamos poniendo en marcha. Y creo que nos estamos equivocando. No voy a hacer el spoiler del documental, lo vemos. Cuando terminemos de ver el documental, creo que tendremos ocasión para intercambiar experiencias y reflexiones. Y de aquí me callo y les doy la bienvenida. Y hablamos de CIES, del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barajo Seco. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana y mi padre a Venezuela. La tengo preparada, 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola
un hilo de pitera. Ha servido de todo, como banco, de viajar en cubierta, y como mesa, y si me apuran mucho, como ataúd, me han de enterrar en ella. Yo no sé dónde voy a echar raíces. Ya las eché en la aldea. Dejé el arado y el cuchillo grande, las 4 fanegadas de mi vieja. La hostelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí, señor, no, señor, lo que usted mande, servida está la mesa. Yo, por vivir entre los míos, hago lo que sea. Vi a las mujeres pálidas del norte arrebatarse como hogueras y llevarse las caras como platos de mojo con morena, tanto que aquí no dejan ni rubor para tener vergüenza. Vi vender nuestras costas en negocios que no hay quien los entienda. Vendía un alemán, compraba un sueco, y lo que se vendía era mi tierra. Pero no importa, me quedé plantado. Aquí nací, de aquí nadie me echa. Hasta que el otro día lo he sabido y he hecho de nuevo la maleta. He sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, de emponzoñar el aire y la marea, de cambiar nuestros timbres por tambores, las sisas por arengas, las palabras de amor por ultimátum, por tumbas las asetias. Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas, los niños africanos desvelados bajo la lona de sus tiendas mirarán con horror las 7 islas, no como 7 estrellas, sino como las 7 plagas bíblicas, las 7 calaveras, desde donde su muerte y nuestra muerte indefectiblemente se proyectan. Yo, por mi parte, cojo la maleta. La maleta que el viejo se llevó a las Américas en un barquillo de 2 proas. ¡Qué valientes barquillas atuneras! Tienen 2 proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan. Vayan a donde vayan, siempre avanzan. ¿Quién dijo a popa? ¡Avante! ¡A toda vela! Y yo voy a marcharme, reculando. Voy a dejar que crezca sobre esta tierra mía toda la mala hierba. Voy a volver la espalda al forastero que vendrá con sus máquinas de guerra para ensuciar de rumbre las auroras, de miedo las conciencias. Pensándolo mejor, voy a sacar de la vieja maleta el libro, la escudilla, la camisa, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva. Y con ella vacía me acercaré a la isleta. Y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, será regalo para siempre suya, y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos, que cojan ellos la maleta. Los invasores de la paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta, que cojan la maleta, que cojan para siempre la maleta. Voy a sacar de la vieja maleta el libro, la escudilla, la camisa, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva. Y con ella vacía me acercaré a la isleta. Y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, será regalo para siempre suya, y que la use y nunca la devuelva.
No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos, que cojan ellos la maleta. Los invasores de la paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta, que cojan la maleta, que cojan para siempre la maleta. Sí, tampoco. No, ya está. Queda un poquito. Queda un poquito, es como ya la película que está aquí. Bueno, lo que yo quería, y gracias por tu ayuda, lo que yo quería es daros una experiencia que yo he vivido directamente aquí, que no me lo invento, que no pasó en Madrid, ni en Barcelona, ni en Chicago. Nos pasa a nosotros aquí. De esa experiencia hay gente aquí que también la ha tenido, que conoce. ¿Y por qué la presento? Porque gracias a mucha gente que estábamos señalando cosas que no nos gustaban, las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, el CIE, cuando lo vimos por primera vez, era una cárcel, era una comisaría, no había habitaciones, no había ni lavabos, ni agua, ni nada. Estaban almacenados ahí para esperar lo que les ponen en el avión y después de expulsaran. Coincidimos con una jueza que era una mujer y es una mujer sensible al sistema y conseguimos que nos permitiera entrar en el CIE como organización de africanos, como grupos de alguna creencia, en la pastoral diocesana, la pastoral de Fuente, no han hecho nada especial, y yo recordé a un sacerdote con el que trabajaba en el Sabinal, Socorro se llamaba, y luego conocí a Martel, a Paco Martel, que había estado en la pastoral de migraciones en Alemania, en aquella época. Entonces teníamos un lenguaje muy cercano. Cuando publicamos un libro de cuidados paliativos, yo le pedí que me lo prorrogara, y es un prólogo muy bonito. Es decir, las cosas pasan, pero depende de qué mirada le pones, puedes avanzar, o te puedes quedar parado, o puedes hacer más daño. Por eso traigo este documento. En la otra parte es que en un momento determinado los presupuestos para el mantenimiento de las embarcaciones de rescate se quitan, no había dinero. Y la embarcación que tenía que ir a buscar los cayucos o interceptar los cayucos tenía un motor roto. No podía hacer bien las maniobras. Y fue por el cayuco y lo atropelló. Pasó por encima y la gente murió. Tardamos casi un año en que tuviésemos acceso a ese documento firmado, porque la Guardia Civil nos decía que no había, ese documento no existía. Nosotros insistimos en decir que todas las maniobras de rescate deben ser firmadas, entre otras cosas para aprender y también para que las cosas que tenemos que mejorar en los medios mejorasen. La jueza consiguió ese documento y lo ponemos.
¿Qué otra cosa os puedo contar? Las que salieron de IVA, les expulsaron, le mandaron directamente a Marruecos. A la semana siguiente conseguimos que con otra patera viniese un testigo. Y vino en patera igual. Por eso, cuando alguien habla de las dificultades, yo hablo de voluntad política. Si se quiere hacer las cosas, se ponen en mano y se hacen. Y un poco para cerrar este capítulo, preparando esa presentación, me metí para ver cuántos niños ucranianos hemos acogido en España. Ustedes pueden darme alguna cifra aproximada. 40.000. Y estamos discutiendo ahora por 4.000. Es decir, uno se plantea las cosas en serio y dice, no puede ser, estamos dando bandazos porque de verdad no tenemos bien estructurado el proyecto. Por eso propongo la reflexión sobre la movilidad. Los recursos que gastamos para reprimir los flujos migratorios podrían ser mucho más rentables si se dedicasen a proteger a las personas que migran. Facilitar la documentación, cambiar las leyes para que esas personas puedan viajar, sencillamente porque pueden, quieren, les apetece y están en la edad de hacerlo. Si yo tengo un pasaporte, si yo tengo dinero y puedo viajar y llego a un sitio donde las cosas no van bien, vuelvo a otro sitio, recordar el agujero. Pero si yo tengo que viajar en malas condiciones, huyendo, perseguido, explotado, acobardado, amedrentado, amenazado permanentemente, lo único que hago es ser un problema para mi vecino. Esta es un poco la reflexión que me ha motivado a hablaros de que cambiemos el discurso. Si vamos a hablar de migraciones, tenemos que plantearlo de otra manera. Y la propuesta es facilitar la movilidad humana, que cada vez es más necesaria, cada vez es más importante. Llegamos a una situación como la de ahora, que es una migración infantil. Y uno se pregunta, el fenómeno migratorio es poliédrico, tenemos la cara de la infancia, ¿qué hacemos con ella? ¿Podemos hacer algo por ella? ¿Por la infancia? Sí. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ningún recurso ensayado, no sabemos qué hacer con ellos. Y a veces no queremos hacer nada con ellos. Y eso es peligroso, porque el futuro es eso. Lo que nosotros hagamos con ellos, ellos harán en la siguiente generación. Yo quería propiciar un intercambio de pareceres y opiniones. Y creo que yo he hablado lo suficiente como para que Isabel conduzca el encuentro. Si tengo algo que contestar, contesto, y si no, cualquiera de ustedes puede enriquecer la conversación y os doy las gracias por escuchar. Gracias. Hicimos el diálogo y con el permiso también de Teodoro y de ustedes, recuerdo a una escritora africana que comenzaba su discurso diciendo: nadie emigra a menos que su casa sea la boca de un tiburón. Emigra a menos que su casa sea la boca de un tiburón. O sea, nadie emigra como quien va de turismo. La movilidad humana es un tema más serio, como dice Teodoro. Vamos a entrar en diálogo, preguntas, comentarios,
aportaciones. Sí, una petición que siempre reiteramos, que cada uno sea breve para que otros también puedan intervenir. No vamos a dar la charla por segunda vez. Dile que lo pueda. Sí, los que están conectados también tienen derecho a la palabra, claro está. Por supuesto, y a la respuesta. Entonces, por favor, vayan pidiendo palabras, vayan diciendo lo que quieran en este momento, puesto que bien la ilusión de Teodoro en este momento es que se produzca el intercambio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Candelaria del Pino, soy abogada en ejercicio, soy abogada del turno de oficio, además soy profesora en la Universidad de Atlántico Medio. Hoy he traído a mis alumnos a ver si le podemos inculcar algo de derechos humanos por aquí. Y quería comentar al respecto de las imágenes. Lamentablemente, y cierto es que esas circunstancias se dieron en los periodos en que se proyectan. No obstante, yo por mi experiencia y, si me permite, he participado en la asistencia a los inmigrantes que llegan en el muelle de Arguineguín en primera persona y en la crisis del 2020 concretamente. Cierto es que las medidas fueron muy parecidas a las que se muestran con el ébola, que era la época del COVID, y todos teníamos miedo. Teníamos miedo a la enfermedad, no a los inmigrantes, y quizás no se adoptaban todas las medidas para preservar la salud y la seguridad de esos inmigrantes. Pero también tengo que decir que desde esa época las medidas no son ideales, pero sí ciertamente han sufrido o han venido experimentando cierta mejoría. Ahora los inmigrantes, y hay una magistrada, amiga mía, doña Pilar Barrado, ¿la conoce? Es muy amiga mía. No sé si se refería usted a esa magistrada cuando hablaba de la magistrada que les atendió en aquel momento. No, era Victoria Rosell. Ah. Pues doña Pilar Barrado fue la jueza que en el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé solicitó y elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para, porque ustedes saben que el inmigrante cuando llega puede solicitar protección internacional. Y hasta ese momento, hasta que doña Pilar participa o está al frente de ese juzgado, lo que se hacía, y de forma sistemática, era enviar a todos los inmigrantes al CIE, hasta que ella se plantea si ella como autoridad, que lo es, puede ser esa autoridad a la que habla la ley para solicitar ante ella la protección internacional. Afortunadamente el TQE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emite su fallo y efectivamente a partir de ahí implica una nueva etapa en la protección de los derechos de los inmigrantes. Y como le digo, yo intervengo, tengo un juicio el día 10 de abril, creo, donde se enjuician a patrones de patera por el delito de favorecer la entrada de la inmigración ilegal en nuestras fronteras. Claro, yo quisiera hacer la reflexión, yo cuando atiendo a estos, ponemos entre comillas, patrones de patera, son inmigrantes más que pagan el precio, que vienen a lo mismo que el resto, que no tienen nada que ver con las bandas organizadas. Y cuando llego a la audiencia provincial, que es quien los enjuicia, intento argumentar mi defensa en lo que llamamos jurídicamente el estado de necesidad. Y me dicen que no. Que o se conforma con la pena de 3 años de pena privativa de libertad, o le impone una pena superior a 5 u 8 años en algunos casos. Yo hablo con las fiscales que en ese momento les atribuyen el caso y me dicen que lo entiende todo, que está de acuerdo conmigo, que sabe todo
pero que hay que evitar efecto llamada si se suaviza más. Bien, si me permite. No, yo no, simplemente quería dejar la intervención en esta No reflexión. quiero cortarte, sino solamente decir que vayamos dando pie a Sí, otras sí. personas también. Que esa era mi reflexión con respecto a la Gracias. charla. Gracias. Sí, te lo agradezco. He hecho un gran favor. Eso es lo que yo quería. Que alguien que no sea yo hable de lo que nos está pasando. Y creo que hay mucha gente que puede hablar, puede contar cosas que nos están pasando. Porque lo curioso es que el nos no es una fórmula. Aunque no me afecte ahora, esta norma de aquella magistrada que dice, cuando alguien llega y puede pedir ayuda o protección internacional directamente a la jueza. Eso se sabía, eso se conocía, pero nadie lo hacía. Eso es lo que yo quiero dejar claro aquí. Por eso, facilitar la movilidad es una fórmula para evitar el sufrimiento innecesario del que está desvalido, del acordado del cangrejo. Tiene que tener ayuda porque tiene derecho a moverse. Y no es un favor que le hacemos, tiene derecho a moverse. El hecho de que no se pueda mover le condena a ser esclavo, porque no tiene papeles, porque no es guapo, porque no tiene los ojos rubios, porque no es mujer, porque etcétera, etcétera. Esto es lo que yo quería dejar claro con esa documentación, con esas imágenes. Es más todavía, podríamos hablar del tema. Cuando pasó lo del ébola, viene bien ahora que podemos hablar, fue una mujer holandesa que estaba en la playa de Maspalomas, que dijo, ¿y esos señores no tendrán ébola? Entonces se movilizó todo. Claro, todo el mundo se alarmó. Me acuerdo que estaban la hermana Bento en la delegación de gobierno y le llamamos y le preguntamos por qué no toman alguna medida. Dice que todavía no le había llegado por conducto oficial, que había llegado un agente en la playa de Maspalomas. Y estuvieron hasta mediodía al sol. Como traían una barca, esa barca no podía quedar en esa playa de Maspalomas. Alguien dijo que había que destruirla. Y enviaron un camión de basura para recoger la barca y llevarla a destruir. Y metieron a mis hermanos en el camión de basura. Y salió la foto hasta Nueva York. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que estamos improvisando situaciones que si pensamos un poquito más en qué vamos a hacer, cómo vamos a acoger al otro, no a recogerlo, tendríamos otra actitud y haríamos otras cosas. Esa es un poco la reflexión que hago. ¿Cuál sería una salida digna para todos y todas, sobre todo los menores, todos y todas esos menores, llegados a Canarias? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Una pregunta que hace Antonio. Más que nada porque hay una abogada al fondo que sabe de qué va eso, pero yo respondo porque me toca la conferencia. La ley marca quién tiene que responder. Y está claro. Los menores en el mundo son un objeto a proteger, bajo cualquier circunstancia. Son los que necesitan protección. Y los tiene que proteger todo el mundo, a todos los niveles. En nuestra legislación corresponde al Estado la protección.
El siguiente nivel de protección le corresponde a las comunidades autónomas, porque así lo hemos decidido por ley. ¿Y qué nos pasa? Que no lo tenemos previsto. Y alguien puede decir, el otro día hablando con la Comunidad Autónoma de Madrid, y que no me miren la gente mal. Más que nada porque no tengo deudas con nadie. Yo puedo hablar abiertamente de lo que me pasa. Y por teléfono me dicen que necesitan, para mandarles a los niños, ahora, necesitan un perfil para recibirlos en Madrid. Y les digo, ¿perfil de qué? ¿No te basta que sean menores? Si no, no necesitamos un perfil. Y hablando, también hay que decirlo, me explican, si me llega a Madrid un niño o una niña con 17 años, solo tengo un año para poder tenerle aquí y gestionar las cosas que tiene que gestionarse. Y no me va a dar tiempo a hacer nada. Necesito niños más pequeños, a ser posible negros, que no sean marroquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando alguien te empieza a hablar así, te das cuenta de que no habláis el mismo idioma. La burocracia funciona, pero el niño y la niña son los menores y tienen derecho a ser protegidos. No vamos a discutir a quién le toca. Nos toca a todos, cada uno en la medida en la que hay responsabilidad, ¿no? No sé si es la pregunta que le hacía la persona. No hay duda, el menor debe ser protegido por todos los adultos y todos los poderes. ¿Qué podemos hacer las comunidades parroquiales o vecinos, vecinas, para poder integrar a los menores en los barrios o pueblos donde están temporalmente custodiados? Es desde la parroquia de Virgen de la Vega. Creo que les conozco y voy a decirles lo que están haciendo ustedes. Cuidarlos, cuando necesitan protección, protegerlos. Lo que tenemos que es organizarnos. Cada uno no puede improvisar. Tenemos que estar organizados para poder dar una protección y una acogida. Yo echo de menos que en lo que teníamos aquí como Las Palmas acoge, vamos a convertirlo en Canarias recoge. Y es una pérdida. Así que tenemos que ponernos las pilas. Y tengo instrucciones de Roma. Hay que acoger. Vuelvo a decir, hay que acoger. La recogida es la cosificación del otro. Y no funciona. Genera más problemas. ¿Alguna otra persona quiere intervenir, aportar, cuestionar? Bien, ¿no? Lo que en este momento ustedes quieran. Y sobre todo, muy importante que entre todos podamos también enriquecer el diálogo y esta tarde salga lleno de nuestras aportaciones, de todos. ¿Se anima alguna persona más? ¿Hay alguien de fuera que pida la palabra? ¿Con tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo suficiente para terminar el diálogo y para que Teodoro además nos haga su aportación final. Tenemos tiempo. Tiempo. Bueno, si tenemos tiempo, yo os puedo comentar mi experiencia con el gobierno alemán en la época de Angela Merkel. El gobierno alemán, cuando surgió el conflicto, surgió los flujos migratorios que venían de Siria y con los conflictos de Ucrania, no era el conflicto de ahora, sino que era el anterior.
Yo estuve en Düsseldorf y las parroquias eran las responsables de acoger, cada confesión acogía a un grupo de ciudadanos que venían de fuera de Alemania. Y yo recuerdo que había una práctica de enseñar a las personas cómo se circula en Alemania. No podían circular, no podían cruzar las calles en diagonal. Tenían que pasar por los pasos de cebra, con semáforos. Es decir, el tema de las comidas incluían a alguien que descubría o investigaba sobre los gustos y los límites de las dietas. La población musulmana no toma carne de cerdo y evitaban que las salchichas sean de cerdo, ponían de pollo o de pavo. Es decir, había una organización que permitía la acogida y era una norma desde el Länder hasta el ayuntamiento. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. Otra cosa es que, andando el tiempo, le ponían 40 euros, les decían que cogiese la guagua o el autobús y volviese a Colonia. Pero eso es la crítica que hago. Y la verdad es que cuando se quiere organizar las cosas salen. Cuando ha surgido lo de Ucrania, con los niños, en la comunidad europea, no ha habido discusión. Ha habido una decisión de acoger a todas las personas de Ucrania que necesitaban protección. Y creo que eso es algo que podemos decir y que es verdad y que se puede hacer. Cuando yo veo discutiendo aquí por cosas tan sencillas como es en qué comunidad autónoma vamos a llamar a los niños, no me lo puedo ni creer. Si se quiere. Otra cosa es que yo ya no me chupo el dedo y entiendo que eso es un fenómeno poliédrico que tiene muchas caras y muchas aristas. Y una sola cara no explica el fenómeno. Y la respuesta no es única, es plural. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Por eso tenemos que hablar en una reunión como esa. Y por eso quiero escucharles a ustedes, su opinión, porque creo que es importante que tengamos una opinión común. Porque si no estaríamos engañándonos. Y no me quiero engañar a mí mismo. Yo no te puedo engañar. Así que te quiero escuchar también a ti. Yo te iba a preguntar a este pensamiento de que existe un pastel que, si puedo decir, está mal distribuido. Has hablado del miedo. ¿Cómo podemos convertir ese miedo que, en el fondo, yo creo que en mayor o menor medida podamos sentir, cómo podemos transformarlo? En mi casa, hablando del tema, preguntándonos qué nos pasa. Y yo creo que es importante decirlo. Nosotros, recuerdo, al principio, peleábamos, luchábamos, y creo que Cabarina me podrá desmentir o afirmar, cuando decíamos que ninguna persona es ilegal. Y parecía una utopía. Ninguna persona es ilegal. Tú no puedes decir que alguien es ilegal. Algo, una conducta puede ser, pero persona no puede ser ilegal. ¿Y por qué lo decíamos? Porque basta que hagas esto y lo digas y nadie conteste, se convierte en un mando. Y la mirada nuestra cambia. Y ahora, y es una cosa que os digo, porque va a empezar a pasar, posiblemente más de lo que está pasando, alguien quiere seguridad, emigrar con seguridad. Nosotros planteábamos eso como un derecho a que la persona que migre seguro, que tenga un camino, que nadie le explote por el camino, que nadie le robe, que si es una niña o una mujer
que no sea forzada, violentada, etcétera, etcétera. Ahora resulta que las personas que rechazan al otro, por razones miles, dicen que les generan inseguridad. Que los niños amenazan en la calle a las personas que van por la calle. O sea, es decir, lo que nosotros planteábamos como un derecho a viajar, a moverse seguro, se ha convertido en algo que amenaza al otro. Os lo digo porque el lenguaje es uno de los problemas que tenemos con el tema de los flujos migratorios. Y tiene que ver con el rechazo profundo que tenemos a los pobres, a los desvalidos, a los que no nos gustan y nos da vergüenza confesarlo. Porque la verdad que si no tenemos esa vergüenza, vamos a otro planeta. Todavía tenemos vergüenza de decir que el otro no me gusta. Y porque no me gusta no le quiero. Y porque no le quiero que se vaya. Cuando ya podamos decir eso, sin que nadie nos diga nada, yo creo que Isabel, yo y muchos de ustedes tenemos que buscar otro planeta. Porque nos habrán quitado lo que tenemos de humano. Bien, volviendo al tema de qué hacer con el discurso del miedo. El miedo lo que te condena es a que no me mires bien. Y si no me miras bien, me verás mal, seguramente. Y eso es un truco. Y funciona. Y ahora funciona cuando veo que los aviones que salen de Utah van con las personas encadenadas subiendo al avión. Y nadie se avergüenza de eso. Y es un país que ha crecido porque la gente han venido y han trabajado y han hecho grande, como dice el otro, que no se merecía el derecho a hablar así, ¿no? ¿Cómo es posible de que tú mandes a otra persona encadenada porque no te gusta, porque no le quieres? No sé, igual me paso de llorón, pero me da muchísima pena que tengamos anestesia, que tú decías que yo digo cosas, anestesia la conciencia de que no puede ser, y decirlo en voz alta, y hacer posible sin miedo. Todavía. Yo puedo hablar sin miedo todavía. El otro día me dieron un premio, creo que Nurlo, la solidaridad. Y le pregunté al cabildo, ¿y por qué? Si yo pago mis impuestos, estoy en mi casa, no sé qué. No, es porque trabajas, miras a los otros, no sé qué, no sé qué. Digo, pero ¿qué está haciendo lo que debo hacer? Lo que tenemos que dar premio a todo el mundo que hace eso. Hay mucha gente que hace eso. Y me tocó a mí, y se lo agradezco. Pero el reconocer que el ser solidario con el otro es humano y no tiene más mérito que asumir tu condición de humano, creo que es bueno decirlo. Como vuelvo a repetir, la movilidad es una de las salidas que hay, aceptarlo. ¿Por qué reivindico la movilidad? Porque la movilidad implicará que la gente venga con documentación. Que los estados que tienen una población descontrolada y empobrecida no les paguen por no permitir salir a sus ciudadanos. Eso es inmoral. Que la comunidad europea pague a Mauritania, digo nombres de apellidos, a Senegal, Gambia, porque sus ciudadanos no salgan, es inmoral, es injusto, no es nada bueno para nuestra humanidad, porque tendrán que viajar clandestinamente en peligro y pondrán en peligro a las sociedades por donde pasan. Y eso lo saben los que lo hacen. Por eso no tengo ningún empacho de decirlo abiertamente y que quede grabado y que llegue a donde tiene que llegar. No estamos haciendo bien, manejando bien los flujos migratorios.
y no toco el cambio climático porque no va a venir. Y cuando venga el cambio climático, no tendremos experiencia de acogida. Y nos tendrán que recoger a nosotros. Espero que sea muy tarde, pero el riesgo existe como tal, porque nos están deshumanizando, nos está quitando la conciencia de prójimo. Igual hablo un lenguaje muy cristiano, pero lo asumo. El prójimo es una palabra preciosa que te dice dónde estás y quién eres. Si no eres prójimo conmigo, yo estoy discutiendo ahora el tema de la integración. Y me lo han pervertido. ¿Qué es integrar? ¿Dejar de ser yo para lo que quiere el amo? No, yo en ese sentido no quiero integrarme. En una sociedad donde la gente no se respeta, yo no quiero integrarme. En una sociedad donde la mujer es violentada por ser mujer, no quiero integrarme. Y protesto. No, igual no tengo fuerza como para convencer a la gente que va al fútbol, pero yo protesto porque no me gusta que a mis hermanos les violenten. Y ahora tengo el problema cuando salgo de mi casa o miro el mar, cuando veo el mar en calma, tengo miedo. Y me pregunto, ¿qué cayuco estará naufragando? Y me pasa, pero no sé si a ustedes también les pasa, pero yo lo confieso. Y volvemos a lo Yo mismo. solamente quiero contar una experiencia. No, mira, bien buena experiencia. Abuela, pero en aquel momento no lo era que esos niños van a tener enfermedades, que si los van a poner en los colegios, el miedo. Después los comentarios pues, de la prensa tampoco ayudan, pues todo eso, ¿no? Hoy día los niños están integrados en colegios, los jóvenes han avanzado y están integrados, esa palabra que usted dice, integrarse. ¿Y cómo? Han descubierto que esos nietos están contentísimos con esos niños que están de acogida. Sí, acogida. De acogida en este municipio. Pero mira cómo empezó la cosa. Yo pongo esperanza en este final de charla, porque hay que dar tiempo al tiempo. Porque, vamos, solo digo eso. Gracias. ¿Alguna otra persona? Por aquí también también. Y tú. Buenas tardes, no, muchas gracias por la presentación Acércate. que nos están haciendo. Yo, estando de acuerdo con todo el planteamiento, pero dándole vuelta a la cabeza, me surge una pregunta. Esa movilidad sería la deseable, que todo el mundo tuviera la libertad para poder desplazarse a donde quisiera. En los países africanos, no también ocurriría que los que podrían salir serían los que tienen medios para salir, pero los que no tienen medios se van a quedar ahí, y allí, por desgracia, no moviendo a lo largo de los años, que no termina de consolidarse el crecimiento, el desarrollo, y bueno, pues estamos, sí, dando movilidad a los que pueden, como se ve aquí en Las Palmas, que tienen mucha gente buscando y todo, y se llenan los centros comerciales y gastan porque tienen poder adquisitivo. Pero nosotros tienen que venir en cayuco y tienen que venir jugándose la vida. Entonces, no es que me quede duda, estoy de acuerdo con esa movilidad, pero yo creo que también habría que apostar porque la Unión Europea se comprometa con un desarrollo obligando a esos países, no solamente soltar el dinero y dar el dinero, sino que haya un compromiso de esos países en cuanto al desarrollo para que la gente que se quede ahí y se quiera quedar puedan vivir en condiciones humanas. Eso es la pregunta. Y la otra, que también la doy cuenta a la cabeza, es el tema político. Está clarísimo que la política influye en todo, lo estamos viendo ahora mismo, toda la historia que llevamos aquí en Canarias para poder sacar a los niños hacia las comunidades. Más de Europa. Europa no se compromete a nada. No tiene solución a España con las autonomías. Y lo que nos está costando. Pero claro, las políticas de ultraderecha,
que se están desarrollando y cada vez están creciendo más, y además se está diciendo incluso de que muchos partidos, como en España, el Vox, están creciendo precisamente con votos de gente joven. Pues, así que eso es un problema muy gordo, porque sabemos cuáles son las políticas de la ultraderecha, negando todas estas condiciones migrantes y poco menos que diciendo que hay que poner cañones, no sé cuántas historias para que den la vuelta y se vuelva a poner para allá. O sea que veo ahí un problema enorme. Me gustaría oír también la opinión suya. Gracias. Tiene usted unos buenos ojos para ver. Y tiene razón. El tema es que el asumir que lo que estamos haciendo no tiene alternativas, nos bloquea. Tiene alternativas. Y si a un niño pequeño en casa todo el mundo le dice que es malo, será malo. Seguro que será malo. Y no somos ingenuos. El problema es que no es fácil. Las soluciones no son fáciles. Yo no estoy de acuerdo con que tiene que venir Europa a salvar, a liberar, a promover a los países que tienen esa situación. Lo que habría que plantearse es por qué. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene Europa a las cuestiones tal como las tenemos, ¿no? Y vamos a aterrizar en Canarias. Si en lugar de ser en Canarias fuese en Düsseldorf, o en Leipzig, o en Londres, o en París, el tema que tenemos de los menores en Canarias, ¿alguien tendría duda de resolverlo? No, porque aquí está lejos. O sea, mentalmente no se asume. Yo creo que es una reflexión que hago y creo que tengo razón. ¿Cuál es nuestro deber? Primero, denunciarlo, las cosas en verdad. Que nos pasa eso. Nos pasa. No que pasa a otros, nos pasa a nosotros. Porque si hay alguien que no come y está a mi lado, parte de su hambre me afecta. Y si yo soy humano, prójimo, tengo que participar. Cuando alguien mete un gol y tiene 17 años y la gente se levanta y aplaude, no he metido gol yo, ha metido gol alguien al que yo creo que está próximo a mí. Esa actitud, en positivo, cuando las cosas vienen mal dadas, tendríamos que tener ese entrenamiento de asumir al otro como alguien igual que yo y que podía ser yo en esas circunstancias. Y cuando me dices, en el caso de qué hacemos con los países empobrecidos, pues que dejen de ser empobrecidos. Igual hay en la salida. ¿Por qué alguien no puede pescar en Mauritania? Porque los señores que vienen de China tienen unos barcos que arrasan con los fondos marinos. Y cuando yo voy a pescar, ya no hay pescado. Y en mi cayuco, lo único que hago con él es venir aquí y transportar gente. Alguien decía ahí al fondo el tema de los señores condenados por ser patronos de los cayucos. El señor que le juzga sabe perfectamente que de patrono nada. El señor ha cogido el timón porque está de cayuco. Y si no coge el timón se pierde y acaban en el Caribe. Ya está. No es un negociante, no es un traficante. Nos pasó algo parecido con las madres, con las mujeres que llevan bebés. Y yo eso lo he vivido yo. Teníamos que plantearnos si ese bebé era suyo o no. Ingenuo yo decía, basta que venga con ella para que yo no lo discuta. Yo ya lo veré si eso no. Pero yo no lo puedo discutir a una señora que tiene un bebé
o una niña pequeña, o un niño pequeño, que viajan juntos. ¿Y por qué tengo que cuestionar? Además que ese cuestionamiento implica que, como no tienen documentación, tenemos que creer. Y nos pasó que cuando sacamos a una mujer que venía con una niña pequeña, la niña pequeña pasó la noche entera llorando en el materno. Al final, doña Teresa Mayán, la delegada del gobierno, tuvieron que llamarla para plantearse qué hacemos en la época del COVID. Dijeron que vaya con la persona adulta que le trae. Y cuando podamos, resolveremos por qué. Lo que no podemos decir es que una persona que viaja con un menor, solamente porque no me puede demostrar la relación, sea un delincuente. Y si no sabemos que hay un conflicto en Mali, y no sabemos que hay mafias que como no tengo papeles, no puedo comprar un billete o no me dan visado, tengo que coger una ruta clandestina. Por eso planteo lo de la movilidad, no porque todo el mundo va a viajar. Eso no estoy diciendo eso. Digo que si yo tengo movilidad y se me respeta la movilidad, si puedo viajaré y si no, no viajaré. Pero lo que no puedo es que no viaje por ser negro, por ser mujer, por ser pobre, por ser... Eso es a eso me niego a aceptarlo y eso es la lucha. Decir, no señor, el derecho a migrar es un derecho, no es una concesión. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, lo dice los derechos humanos admitidos por todo el mundo. Ese es el planteamiento. Entiendo las dificultades que hay, pero el planteamiento debe quedar claro. ¿Quién decide quién tiene derecho, quién no tiene derecho? La ley. Si esa ley no me permite ejercer ciudadanía, habría que cambiar la ley. O si no, como dice el señor Robaina, en las barricadas o a cantar. No queda más remedio que luchar. Y la única forma de hacerlo es luchando, cada uno como pueda. La iglesia con la iglesia, los agricultores con la agricultura, los maestros con la enseñanza, pues la lucha y el cuestionamiento de la realidad. Porque no nos gusta lo que hay, no podemos dejar de hacer. Entonces, si aquí estamos diciendo que todo se está haciendo mal, ¿quién es el culpable? Son culpables de que las cosas no salgan bien con estas personas. Son humanos como nosotros. Y son hijos, hermanos también. Hermanos. Te dejo Buenas tardes, muchas gracias. a ti. Muchas gracias. Yo por alusiones y en respuesta a la pregunta última, que antes hablaba de responsabilidades, siempre hago una pregunta en estas charlas y en otras, y a veces es incómoda la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? Antes te explicaba perfectamente que la responsabilidad es compartida. Pero insisto en esa pregunta. ¿Y ahora qué cuando para nosotros están desprestigiadas las instituciones internacionales, ONU, Tribunal de la Haya, los gobiernos, tanto de países europeos como Unión Europea, países africanos también, donde dependen de la idea de que existe una corrupción, y es lo que percibimos los ciudadanos? Alguien dijo hace poquito tiempo que en una democracia real el cargo más importante es el de ciudadano, y sin embargo no lo estamos ejerciendo porque muchas veces desconocemos nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Nosotros compartimos el cierre de los CIEs, el proceso del cierre de los CIEs, y como dice el refrán, si no te gusta el caldo, te dan 2 tazas, y se abrieron los campamentos, no sé cómo llamarlos, los CACs, que tenemos en Canarias 50, tenemos las canteras en Tenerife, y ha sido peor el remedio. ¿Cómo se dice? Ayer, y corto ya, ayer tuve el privilegio de asistir a una asamblea de familias de las escuelas rurales en Cádiz, en San Isidro.
y se veían allí cosas que hacía como más de 20 años que no veía, que era una familiaridad, un acogimiento, un saludo preciso en el tema. Y sin embargo, no lo estamos viendo ni en nuestros gobiernos municipales, ni en nuestros gobiernos autónomos, ni en nuestros gobiernos estatales, y mucho menos en los gobiernos europeos, que parece que la prioridad es ocupar el cargo del otro y el otro defender a capa y espada el cargo que sostiene, que muchas veces ni les corresponde, porque como dice Geray Rodríguez, vivimos en un país donde para ser el presidente te basta con perder las elecciones. Una cosita más. Me agrada muchísimo ver que hay en la sala abogadas, que hay magistradas, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, por alusiones, ¿Hay alguna mano accedida para juntarla? Y ya ir cerrando con la intervención de Teodoro. en la calle hay más gente. ¿Te has escuchado? Los que están conectados. Sí. Conectadas, sí. ¿Algunas personas que están conectadas quieren alguna intervención? Bien, entonces pasamos a cerrar ya con Cristóbal. Con Teodoro. También un nombre de santo. Está bien. Yo hago muchos cambios de nombre, lo siento. O sea, mi pregunta es pertinente, pero no tratamos, o yo no trato de culpa, trato de responsabilidad, de alguna manera. Si somos prójimos, tenemos que responder todos, de alguna manera. Porque antes comentaba que eso es una situación poliédrica, tiene muchas caras, y estamos viendo algunas. Por ejemplo, y no es una amenaza, dentro de poco tendremos el problema de la gente mayor, migrante. Está empezando, ¿vale? Pero va a ser un problema, porque no hay posibilidades de resolverlo. Y yo lo conozco porque en la federación estaban apuntando maneras, y lo descubrimos claramente cuando la pandemia. Descubrimos que hay una población migrante entre nosotros que no está en ningún lado y que trabaja en una economía sumergida, y como no había posibilidades de movernos, esas personas no podían ganar dinero, no podían comer. Nosotros lo que conseguimos es que el Banco de Alimentos nos proporcionara alimentos y nosotros lo llevábamos a las casas. Tengo una experiencia y la puedo contar porque me impresionó. Fuimos a una casa donde vivían mujeres venezolanas que se dedicaban a la prostitución y no tenían comida porque no tenían clientes. Y no existían. Pero como esta situación, pues podíamos descubrir más situaciones. Había una familia liberiana que vivía aquí, en Chamán, 8 años, que tenían los hijos sin escolarizar, y que los vecinos son los que los cuidaban. El marido fue a trabajar en la economía sumergida, se cayó de un andamio, le dio un infarto y murió. Y la mujer era una mujer deficiente, que no se hacía cargo ni siquiera de ella misma. Bueno, no es para presentarles dramas, pero esas realidades existen. Y una vez que las conocemos, ahí viene la respuesta de cada domingo, pongámonos en marcha, en la medida que se pueda, haciendo como el colibrí, que cogió una gota de agua y fue a un incendio. Y digo, bueno, yo hago lo que me toca. Y la parte que me toca es de señalar, eso pasa, contar conmigo pues, si hay alguna cosa que hacer, si hay que buscar, cuenten conmigo. Entérense
de lo que les pasa a sus vecinos, porque nos están educando en el miedo de que el otro tiene una puerta cerrada con llave, con alarma, ¿no? Y que si salgo a comprar pan, me ocupan la casa, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nos producen la sensación de aislamiento. Y hemos aprendido que no podemos caer en el trampa. No podemos caer en el discurso de que si todo el mundo puede viajar, todo el mundo vendrá. No, eso no es verdad. Porque en los países donde la gente sale y entra con recursos normales, con papeles y pasaporte, no viene todo el mundo. La gente se mueve. Y la movilidad humana es la aplicación del derecho a migrar. Pero el derecho no te obliga a ejercerlo. Tienes derecho, si quieres hacerlo, lo haces. Y no. Me ha preocupado antes el tema de los patronos de los cayucos, porque nos está llegando mucha reclamación en ese sentido y sufren. Les contaré cosas. Me vino otro día un crío que tendría así como 16 años, menor, que venía con una angustia enorme, porque se quería matar. Y le preguntamos qué le pasaba. Dice que acusó a otro compañero del cayuco de que era el patrón. ¿Y por qué le acusó? Porque le dijeron que si señalaba al patrón del cayuco, no le expulsarían de aquí. Y me pusieron en una situación terrible, porque era una angustia verdadera. Es decir, yo me voy a matar, porque no puede ser, no, no sé cuánto, yo no soy un delincuente, yo tengo que confesar eso. Digo, no sé cómo lo vas a resolver, porque si vas ahora a la ley y le dices que mentiste, te van a resolver el tema del condenado. Lo único que tendrás que hacer es hablar con la persona a la que acusaste falsamente, decirle, mira, yo te acusé falsamente. Y entre todos buscar el remedio para que esta persona no tenga la condena o la sentencia sea favorable o sea clara. Porque yo terminé con el mensaje y queda claro, me parece, para mí. Me ha gustado Y mucho con la tu pregunta charla. más todavía. Gracias a todas las personas que han compartido esta tarde con nosotros esta reflexión. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, por supuesto, por la acogida que prestan normalmente a lo de la escuela. Y decir que en los próximos días de la escuela informativos, el próximo día es el 22 de abril, y aunque no parezca que el tiempo ha corrido tanto, solo nos queda ya abril y mayo para tener sesiones de trabajo aquí, de este tipo. En abril vamos a trabajar sobre comunicación, medios de comunicación y justicia social, el día 22. Todos hemos hablado alguna vez de los medios de comunicación y de los problemas que muchas veces nos generan. Bueno, pues es una ocasión para reflexionarlo. Y en el mes de mayo, como la escuela siempre abre ventanas a lo que nos va llegando y debe abrirlas además, vamos a reflexionar sobre esa novedad, entre comillas, que es la inteligencia artificial. Digo novedad entre comillas porque no es tan nueva, pero para muchas personas puede ser no solo nueva, sino un poco desconocida. Entonces, esos son los 2 meses que nos quedan y luego la reflexión final de valoración del curso. El próximo día, 22 de abril, volveremos a vernos aquí para trabajar sobre medios de comunicación y justicia social. Darle las gracias a Teodoro, que ha sido entrañable esta tarde con nosotros y sobre todo de una comunicación viva y experiencial. O sea, él nos ha contado su reflexión y su experiencia. Dar las gracias a todas las personas que han intervenido, ya sea con su palabra o con su silencio, y agradecer de verdad desde la escuela la aportación de nuestro amigo Teodoro, que cada vez que le hemos pedido algo siempre está disponible. Entonces, muchas gracias.
bien para todos, es otra cara de la migración que complementa a la que vimos el otro día, y nada, a seguir, es lo que toca, a seguir.